el libro de Esther. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Esther, el capítulo 4. Antes de leer unos pocos versículos, quiero decirles que la última vez que tocamos este tema habíamos terminado con el encumbramiento de Amán, un príncipe del rey que terminó siendo el segundo en el reino en importancia. Y Mardoqueo, que era el tío o el primo de Esther, un judío, no se arrodillaba ni se humillaba delante de este príncipe Amán. Enterado el príncipe, hay quienes se encargan de avisarle al príncipe de que Mardoqueo no está haciendo la reverencia como corresponde. Empieza a tramar un plan terrible, macabro, espantoso. No ensañarse con Mardoqueo solamente, sino que una vez que ha sabido que Mardoqueo pertenece al pueblo judío, planea matar a todos los judíos que están en el reino. Quiero decirles que a la sazón había muchos judíos en el reino que habían quedado de la cautividad cuando fueron llevados principalmente a Babilonia, cuando cayó la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Sedecías. Los que no fueron muertos en aquella ocasión fueron llevados en cautiverio, fueron esparcidos en el reino, principalmente en Babilonia y en el resto del reino, fueron esparcidos. Y cuando estamos tratando los temas que menciona Esther, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que allá habían pasado un par de generaciones aproximadamente? Y los judíos, muchísimos de ellos, los que no volvieron con Zorobabel, los que no volvieron con Esdras y el tiempo de Nehemías, se quedaron afincados en la tierra de su cautiverio, en donde prosperaron, empezando por Babilonia, y en donde ellos posiblemente fundaron lo que se conoce como la primera sinagoga. No se olviden que antes no hacía falta sinagogas porque tenían el templo en Jerusalén. Pero una vez que son llevados cautivos y son esparcidos en medio de este vasto imperio que los conquista, que a su vez después fue conquistado por otros, ellos mantienen el calor de su religiosidad, de su vida espiritual, reuniéndose en sinagogas. Así que es muy probable que sea la primera que se establece en Babilonia y luego, han cundido las sinagogas en todo el mundo hasta nuestro presente siglo, nuestro tiempo. Así que mucha de la gente que había sido llevada cautiva, se quedaron en la tierra de su cautiverio, prosperaron en la tierra de su cautiverio. Incluso es interesante que también avanzó el trabajo con las Sagradas Escrituras, se recopiló todo lo que se conocía del Antiguo Testamento, que es prácticamente todo lo que tenemos nosotros, y por ese tiempo se agregó el libro de Esdras y de Nehemías, que prácticamente cierran el canon del Antiguo Testamento. Así que los judíos se multiplicaron en la tierra de su cautiverio, no fueron tratados mal en términos generales, prosperaron, fueron activos como casi siempre lo fue. El pueblo judío fue un pueblo muy laborioso y prosperó. Así que no se trata de un pequeño grupo lo que está ahora en peligro, sino se tratan de muchos miles de judíos, muchos de los cuales ya estaban ocupando
posiciones de eminencia en el reino. Entre ellos no se olviden que Daniel, el judío Daniel, había sido uno de los 3 principales que estaban sobre los 120 gobernadores y que transcurrido el tiempo llegó a ser tan notable el trabajo de Daniel, a quien conocemos como el profeta Daniel, el autor del libro de Daniel, que el rey lo pone sobre los 3, así que estaba sobre los otros 2 compañeros y estaba sobre 120 gobernadores. Y bueno, sucedieron todas las cosas que están relatadas en el libro de Daniel y en otras partes de las Escrituras. Así que no solamente él, sino otros también ocuparon lugares de responsabilidad. Por lo tanto, la presencia del pueblo judío dentro de la tierra de su cautiverio no era una presencia penosa, sino una presencia que se había tornado hasta cómoda. Es muy probable que cuando viene la invitación para que vuelvan a reedificar el templo en Jerusalén, que parte del rey, muchos de los judíos no quisieron volverse porque ya no querían perder la posición que estaban ocupando en las tierras que habían sido de su cautiverio y que ahora se habían transformado, por así decirlo, en un segundo hogar. Así que este relato del libro de Esther, que sucede aproximadamente por el tiempo en que Esdras y Nehemías están ministrando en Jerusalén, esto sucede en Susa, a donde se ha trasladado la capital del reino que una vez estuvo en Babilonia. Hubo luego cambios, hubo conquistas por parte de otras naciones, pero el imperio seguía adelante y ahora la capital era la ciudad de Susa. Estuvimos viendo los detalles de la separación de Vasti, la reina. Estuvimos viendo los detalles de la elección de Esther como reina en lugar de Vasti, un lugar de suma importancia a donde de alguna manera era llevado el pueblo judío a través de esta reina, que era la reina principal en el reino. Por ese entonces sucede esto que terminamos la última vez que nos ocupamos del tema, que el rey levanta a Amán, un amalecita. Ustedes saben que los amalecitas eran enemigos acérrimos de Israel y Dios había dicho que habría para siempre guerra con Amalec. Por algo es figura de la carne, con quien de alguna manera convivimos, pero no tenemos que tener tratos. Así que este Amán pertenece a esa nación enemiga, es encumbrado por el rey, y el judío Mardoqueo, que era uno de los cortesanos que se sentaban a la puerta del rey, evidentemente tenía un lugar también de autoridad, se niega a arrodillarse cuando pasa Amán. Sobre esto ya hicimos alguna especulación. Hay cosas que nos podemos explicar, que Dios hace, hay cosas que no nos podemos explicar. Y mejor que no queramos explicar todo, darle cualquier explicación que se nos ocurre, porque es bueno respetar lo que dice la Biblia hasta donde dice la Biblia. La Biblia no da ninguna razón por la cual Mardoqueo no se arrodillaba. Por un lado, como cortesano también él, si el rey había destacado a Amán, él debía haberle hecho la reverencia. Pero por otro lado, es posible que como judío él creyera que no debía hacerlo. Sea por esa razón, sea por la otra razón, sea que sea por una razón justa que no se arrodillara, sea que fuere por un error de Mardoqueo, se plantea un problema gigantesco que casi termina con el exterminio de todos los judíos en el reino. Felizmente Dios estaba atrás de este problema gigantesco. Lejos, seguro, creo estar seguro, lejos estaba Mardoqueo de pensar
que estaba levantando un problema semejante. Es posible que haya sido fiel a sus convicciones y, ¿por qué no?, también es posible que haya sido caprichoso. Y dijimos algo de paso ese día, recuerdo, y lo quiero decir porque es muy importante esto. Con el Señor tenemos que ser muy serios, muy fieles. Una fidelidad no aparente, sino una fidelidad del corazón, que sabemos que respondemos a Él en todo tiempo. Pero a veces el Señor usa errores, a veces usa torpezas de nuestra parte para sus santos propósitos. Uno podría haber dicho, no, si Mardoqueo no lo ha hecho por capricho, Dios no puede bendecir eso porque ya está fallado en su nacimiento el trato que ha hecho Mardoqueo. Pero Dios no obra así, Dios no obra así. Dios obra de maneras misteriosas. No estoy diciendo hagamos males para que vengan bienes. No estoy diciendo pecaremos para que la gracia crezca. Pero que estoy diciendo que hay una cantidad de cosas en la Biblia que no las podemos entender. Y yo creo, esto es una convicción personal, que Dios lo hace a propósito para que no nos podamos guiar por la carne nunca. Siempre tropezamos con cosas que no podemos entender. Y nos hacen humillarnos delante del Señor y decir, Señor, esto no lo entiendo, pero lo acepto porque viene de ti. Así que no sabemos la verdadera razón por la cual Mardoqueo no se arrodillaba. Pero sí sabemos que eso levantó un problema gigantesco porque este Amán no se contentó con arreglarlo a Mardoqueo. Uno puede haber dicho, pudo haber dispuesto de la vida de Mardoqueo, pudo haberlo hecho ahorcar, como lamentablemente se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos, con mucha facilidad. Pero Amán dice que tiene en poco meter la mano en Mardoqueo solo y dice, ya que es judío, ahora la van a pagar. Ahora la van a pagar. Y se presenta delante del rey, lo convence al rey, que por cierto, por lo que sabemos, por las intervenciones que tuvo, ha sido un pobre hombre este rey, un poderoso hombre, pobre hombre, miserable, por la manera en que actuaba. Le entrega su anillo, que era la señal de autoridad, para que hiciera el decreto y para que le pusiera el sello del rey. Y admite que este buen hombre, entre comillas, Amán, planifique a gusto y parecer la matanza de todos los judíos que vivían en el reino. Así nomás, así de sencillo, así de brutal, así de repugnante, así de infame, como se manejan los asuntos en la tierra a cada momento, sin ninguna consideración por el otro. La Biblia termina, el capítulo 3, termina diciendo que los correos salen llevando en la lengua de cada nación, porque cada provincia tenía una lengua. Imagínense, un imperio que llegaba de la India hasta Etiopía. Los que tienen el mapa en la cabeza se dan cuenta la magnitud de este imperio. Salen los correos que eran famosos, los correos de este imperio. Salen a gran velocidad llevando la triste noticia de que el día tal, faltaban creo que 11 meses, tal día, de tal mes, todos los habitantes del imperio podían enseñorearse de los judíos. Podían matarlos, destruirlos y quitarles sus bienes. Y dice que a continuación, el rey y Amán, mientras el rey y Amán se sentaban a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Así terminamos el capítulo anterior. Vaya rey infame, vaya miserable, con una responsabilidad de vida y muerte sobre tantísima gente, con tanta ligereza, avalando lo que este príncipe le incita a hacer, sin tener misericordia ni de niños, ni de mujeres, ni de personas inocentes,
Y por si esto fuera poco, se sienta el rey con Amán a beber. Se ve que era muy adicto a la bebida, pobre hombre. Yo quiero que leamos unos versículos del capítulo 4, libro de Esther. Luego que Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de ropa áspera, se cubrió de ceniza y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real, pues no era lícito atravesar la puerta real con vestido de ropa áspera. En toda provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, había entre los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. Las doncellas de Esther y sus eunucos fueron a decírselo. Entonces la reina sintió un gran dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se vistiera y se quitara la ropa áspera, pero él no lo aceptó. La reacción de Mardoqueo, tan distinta a la de Amán. Uno diría, no le quedaba más remedio, pobrecito, que ponerse a orar y a clamar. Pero podía haber tocado un montón de teclas en el reino. Podía haberlas tocado. Lo primero que podía haber pensado, para eso Esther en el palacio. Vamos a usar de su influencia. Y es verdad que usó de su influencia, pero no fue nada política la influencia, fue bien espiritual. A riesgo de la vida de Esther, que pudo ser muerta también. Podía haber dicho, hay gobernadores, hay gente de influencia, hay jefes, hay oficiales en el reino que pertenecen a este pueblo. Podemos todos juntos hacer un frente común. Hay 11 meses para trabajar, para conseguir que el rey rebaje esta pena o nos dé alguna solución. Pero Mardoqueo, evidentemente, por toda la manera en que se comporta desde el principio hasta el fin del libro, era un varón de Dios. Y hace lo que tiene que hacer todo hombre y toda mujer que está acorralado por las circunstancias, sea el gobierno, sea la familia, sea el dinero, sea la pobreza, sea la miseria, sean otras circunstancias que nos aquejan en la vida. Y la circunstancia no era menuda, era muy fuerte. Tenía que Dios obrar un milagro inmenso. Las leyes de esta nación no se podían modificar. Cuando encontramos la solución final, no se modifica la ley. Se da otra ley para que los judíos tomaran coraje y tomaran revancha sobre sus enemigos. Y Dios usó eso para darles valor y ganar sobre los enemigos. Así que las tenía toda en contra. No podía ir a hablar con Esther. Esther estaba en una situación, era la reina, no cualquiera podía entrar, por más familiar que fuera. Podía comunicarse, sí. Así que este hombre dice que se viste de saco y cilicio, tiene ceniza sobre su cabeza, va clamando por todas partes. Se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos. No se empieza a quejar, no le echa las culpas a Amán a nadie, no pide el favor de ninguno. Él sabe que solamente hay un camino espiritual para llegar a Dios. Dios tiene que darles la victoria. Si Dios nos da la victoria, están absolutamente perdidos. Y va en ese estado, no nos olvidemos que era un cortesano, va en ese estado deplorable a entrevistarse con Esther, o por lo menos con el eunuco que trata con Esther, y a hablar con Esther, porque él tiene un plan que no es un plan de influencias, que no es un plan de amigos, que no es un plan de fuerza de carne, que es un plan espiritual,
que terminó redundando en una gran victoria para el pueblo de Dios, que todavía hoy celebran el día, la fiesta de Purim a través de los siglos. Los judíos también, dice que la acompañaron. Para ello había luto, había ayuno, había lloro, había clamor. Qué cosa terrible es el clamor en el pueblo de Dios y qué difícil que es, ¿eh? Nos gusta más cantar que clamar, ¿verdad? Tenemos un problema, nos gusta más quejarnos que clamar. Clamar no nos tiramos contra nadie, estamos clamando a Dios. Quejarnos estamos mostrando una rebelión por la circunstancia que tenemos. Pero qué poder hay en el clamor. Cuando el clamor es hecho en honestidad delante de Dios, de un corazón que se humilla y que si es necesario pide a gritos a Dios que lo ayude. Yo he visto personas en aflicción que no pueden levantar una oración, nada, atados, afligidos, sin fe, enojados, rebeldes, buscando un culpable. En lugar de meterse a clamar a Dios y pedir su intervención. Claro que a veces suena ridículo clamar así. Pregúntenle a Bartimeo el ciego, qué mal que quedó ese día, Bartimeo. Qué desubicado. Jesús estaba ocupado, eran los gritos, como si estuvieran faenando un cerdo, gritando detrás de Jesús. Y todavía gritando más fuerte todavía detrás de Jesús. Que se calle, decían todos. Por bien del maestro, no lo molesten. Qué mal que quedó. Se fue viendo. Y estoy seguro que se fue con el Señor en su corazón. Hermano, no te ahorres clamores cuando estás en angustia. No te pongas rebelde. Es perdóname, muy estúpido ponerse rebelde. Ponerse rebelde, buscar un culpable, a ver a quién le echo la culpa de lo que me pasa. En lugar de eso, ponete a clamar al Señor. ¿Cuántas cosas cambiarían maravillosamente? Porque Dios quiere cambiarlas. Pero no me sale. Pero practícalo. Si quieres en soledad, practícalo. Para eso tienes tu habitación. La Biblia habla de tu cámara. Cierra la puerta y ahí métele lo que tengas que hacer. La oración no es un murmullo, a veces puede ser un murmullo y puede ser una oración profunda como la de Ana, ahí en el templo. Apenas se le movían los labios y estaba clamando muy profundamente. Pero a veces es una explosión. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has orado así? De veras. ¿Cuántas veces estabas acorralado con un problema y has dicho esto, Señor, yo lo quiero solucionar hoy? Te has plantado a proclamar el nombre del Señor, la gloria de Dios, la solución de Dios, que no la ves ni pintada. Peligro de muerte adelante, para Mardoqueo, para la reina, para la familia, para todos los judíos. Inexorable, un imperio sanguinario como era este. Pero hay un hombre que sabe gritar a Dios. Temblando está gritando. No se va a quedar callado. No le va a mandar una carta a la reina para que intervenga ella, así nomás. Acá se van a jugar la vida todos ellos. Y el Señor los va a escuchar en su gracia y en su misericordia. La reina no entiende nada. Cuando se entera de que su primo, que a su vez había sido su padrastro, está en esa situación, le manda vestidos nuevos para que se cambie la ropa y se ponga decente. No entiende nada, la reina está en la luna. Posiblemente porque está en ese aislamiento de las reinas. Posiblemente. Y los rechaza. Mardoqueo los rechaza. No quiere saber nada con aliviar el dolor. Él quiere la respuesta de Dios.
¿Y usted sabe que a Dios le gusta eso? ¿Qué tal? ¿Lo ha hecho una vez o no lo ha hecho nunca? Hay muchas vidas muy débiles. Viene la tormenta, la tempestad y ya están tragando agua. Blu, 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 ya está, listo. No pelean la buena batalla donde hay que pelear. La oración a veces es el derramar del perfume, la ternura. A veces es un clamor profundo, otras veces es una batalla campal. Yo te pregunto, ¿conoces eso, hermano? Si no lo conoces, todavía te falta conocerlo. Porque el cristiano que no es guerrero cae muy fácil. El cristiano necesita defenderse en Dios, con las armas que Dios ha dado, con la fe que Dios ha dado, con los caminos que Él nos ha entregado para que caminemos. Pero Esther quiere informarse, quiere saber qué está pasando, porque no lo sabe. Y Mardoqueo le da precisiones del plan. Y es más, le dice a Esther, le pide que se presente delante del rey para interceder, versículos 7 y 8. Mardoqueo entiende que esa es la única vía que tiene en las manos para usar, y la va a usar. Y no está pensando que va a ser fácil. Está clamando y él tiene mucho temor de ser destruido junto con todo el pueblo de Dios. A lo mejor si la pena de muerte fuera para él solo, como era un hombre grande, como era un hombre de Dios, posiblemente no hubiera estado tan afligido como saber que todo el pueblo de Dios iba a ser destruido. Así piensan los hombres y las mujeres que aman a Dios. Esther le contesta que es imposible, porque hay una pena de muerte establecida para los que comparezcan delante del rey sin que el rey los requiera y sin que sea el tiempo permitido para que venga a la presencia del rey. Ese tiempo que tiene por delante Esther tiene prohibido entrar a la presencia del rey, solamente que la llamara el rey. Y la segunda alternativa era que ella fuera a ver al rey, se presentara en el patio de afuera y que el rey extendiera el cetro de oro. Si extendía el cetro de oro, quería significar que le permitía entrar. Si no extendía el cetro de oro, tenía que Esther ir a la muerte. Bonito reino, ¿no? Lindas leyes. Pero así funcionaba. Así se hacía. Entonces ella le explica a Mardoqueo, yo no puedo entrar. Todo el mundo sabe que yo tengo prohibida la entrada, por más reina que sea, cuando no me corresponde entrar. Yo no puedo entrar. No me pides que entre porque no puedo entrar, excepto que el rey extienda el cetro y yo no tengo ninguna seguridad que vaya a pasar eso. Pero Mardoqueo se encarga de contestarle. ¿Sabe en qué camino está caminando? ¿Sabe dónde está parado lo que es un varón o una mujer de Dios, ¿no? Que puede ser cada uno, si sabe pelear la buena batalla de la fe. Cuando nosotros somos capaces de orar a Dios así como hemos descrito ahora, que alguna vez tenemos que hacerlo, hermano, te aseguro que empiezan a abrirse los ojos de tu entendimiento y empezás a tener luz sobre los pasos que hay que dar. ¿Sabías eso? No se ve nada. No se le ocurre nada a Mardoqueo. Ha pensado en Esther, pero él está librando una batalla espiritual que le va a abrir el camino espiritual para la solución espiritual, que es la mejor, es la que viene de arriba. Y le manda a decir a Esther, no te pienses que porque estás dentro del palacio te vas a librar, porque sos también judía y vos y tu casa van a perecer.
Dios puede dar liberación de otra manera. Yo no me lo he informado a mí, el Señor no me ha revelado su palabra. Pero Dios puede dar liberación a su pueblo de otra manera. Pero tú y tu casa perecerán. Muy fuerte, ¿no? Era el papá de Esther que le está contestando así. ¿Se imaginan con cuánto cariño, pero con cuánta seguridad le está dando la palabra de Dios? Y Esther se derrumba. Y le contesta a Esther que reúna al pueblo de Dios, que los convoque a ayuno por 3 días completos. Y ella y sus doncellas también van a ayunar. Y entonces, una vez que han orado todo el pueblo de Dios, ella va a entrar al rey solita. Aleluya. Y termina con 2 palabras, 3 palabras, 4, 5, memorables. Y termina diciéndole así a su padre: y si perezco, que perezca. Gloria a Dios. La vida cristiana no es para salvar el pellejo, es para glorificar a Dios. ¿Sabía? ¿Sabía? Lea en Hebreos capítulo 11, va a haber grandes campeones, Moisés, Abraham, todo esto. Pero hay otros grandes campeones que fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Y eso no lo elegimos nosotros, el camino lo elige Él. Amén. Está en sus manos. Alabado sea su nombre. Ella captó el mensaje que le traía a su padrastro, su padre, que era el momento que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Tenía que presentarse delante del rey, que es a su vez una figura preciosa de lo que debemos hacer delante del Señor, el Rey de Gloria, por otros. Eso se llama interceder. Tenía que presentarse delante del Rey y arriesgar su vida. Está bien por ella misma, pero principalmente por su pueblo. Pero iba tan desprendida de egoísmo que terminó diciendo: y si perezco, que perezca. Dios va a llevarnos a cada uno de nosotros, todos los que Él ha llamado, a un punto en donde tenemos que resolver entre nosotros o Él. Y bienaventurados los que resuelvan por la gloria de Dios. Que no les importe, no entra en sus cálculos si a mí me conviene, si gano más, si voy a estar mejor, si tengo mejor futuro. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta misma cosa cuando hemos hablado con pastores nuevos que se adhieren a nuestras congregaciones? Recordarán el último ejemplo que teníamos del pastor Tomás Yokogaba, a quien le dijimos: te vamos a ofrecer sangre, sudor y lágrimas para contrastarlo con lo que le ofrecían otros, que era mucho y bueno. Y él escogió sangre, sudor y lágrimas. No podemos mezclar las cosas personales con las cosas de Dios. No podemos manchar la gloria de Dios con cuidarnos nosotros. Esther lo entendió muy bien. Y dijo: ya está resuelto, Mardoqueo, tranquilo. Ayunar todo el mundo, ayúdenme, yo no me animo a entrar al rey si no está todo el pueblo de Dios orando. ¿Qué poder tiene el pueblo de Dios orando? Gloria a Dios. Ayunando y orando. Y sus doncellas ayunando y orando. ¿Qué cultos habrán sido esos 3 días? Y al final, temblando, fue y se presentó delante del rey. Y ya vamos a ver cómo sigue. El rey tuvo gracia para con ella. Y empezó a escucharle. Y empezó a revertirse en una situación que parecía absolutamente imposible de cambiar para la gloria de Dios. Qué lindo es cuando los hijos de Dios estamos definidos y no somos una mezcla. No miramos por nosotros y miramos por el reino de Dios. Cuando no vivo ya yo, sino que vive Cristo. Alabado sea su nombre. Así es la obra, una obra limpia,
Sea que muramos, sea que vivamos, lo que el Señor hace es para mucha gloria y mucha honra para el nombre del Señor. Muchos de los hermanos que se mencionan en Hebreos capítulo 11 vivieron una vida, arriesgaron sus vidas, pasaron muchas cosas, pero terminaron su carrera en paz. Como Moisés, como Abraham, murieron de una muerte natural. Pero muchos otros tuvieron que dar la vida. Tanto los unos como los otros fueron fieles a lo que el Señor les marcó. Alabado sea su nombre. Me gustaría terminar cantando una vieja canción que dice: Dios de los cielos, tiemblan las montañas cuando tú emites tu poderosa voz. Todo se humilla, todo se quebranta. Dios de los cielos, tú eres el Señor. Más o menos sabrá ya quién es el poeta que lo hizo, ¿no?